en esta nueva temática de la serie Las Cuatro Grietas. Nosotros habíamos visto en los tres temas anteriores, en el tema número 1 vimos mi corazón, Dios o quién. Ahí yo hablé de la grieta de la idolatría. En el tema número 2 vimos mi alma sana o herida. Ahí yo hablé un poco de la grieta de las raíces de amargura. El tema anterior, que fue el tema número 3, mi lengua, vida o muerte. Ahí hablé del tema de la grieta de la lengua. Y hoy vamos a ver mi vida con propósito o sin sentido. Y hoy vamos a ver lo que es la grieta de la identidad. ¿Ya? Va a estar muy interesante, muy bueno. El Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Te pido que te quedes allí porque a partir de este tema quizás puede cambiar tu vida completamente. ¿Ya? Entonces, el gran problema que nosotros tenemos los seres humanos es que si no sabemos quiénes somos, tristemente vamos a caminar sin sentido, vamos a caminar sin un propósito definido. Entonces, es importante que nosotros sepamos quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Ya? Y muchos de nosotros hemos buscado quizás definirnos o tener la identidad o definir nuestra identidad. Quizás hemos buscado respuestas de esta pregunta dentro de nosotros, la hemos buscado quizás en las demás personas, adquiriendo bienes incluso materiales, títulos universitarios, quizás el trabajo que estamos realizando, fama, incluso los likes que nosotros podamos tener o los me gusta en las redes sociales, u opiniones pues de quizás de algunos familiares. Pero la clave para nosotros poder conocer quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra vida no está en ninguna de esas cosas. Nosotros debemos preguntar a nuestro creador quiénes somos y qué es lo que nosotros debemos hacer o cuál es el propósito de nuestra vida, porque el Señor fue el que nos creó. Todas las preguntas acerca de ti y de mí están en el corazón del Padre. Porque nosotros nunca vamos a saber nuestra identidad ni nuestro propósito hasta que no nos conectemos con aquel que nos creó, que es el Señor. ¿Ya? Dios es el único que sabe quién eres y para qué te creó. Y obviamente, para qué te envió a esta tierra o para qué nos envió a esta tierra. En el corazón del Padre o en la mente de nuestro Creador están todas las respuestas y las inquietudes en cuanto a nuestra identidad. ¿Y para qué nos envió a esta tierra? ¿Cuál es la función que nosotros tenemos que cumplir? Los pensamientos que tuvo Dios cuando te creó, antes de crearte, forma parte del diseño que tú tienes hoy en día y del propósito que tienes que cumplir. Y él, aquí yo puse que nos creó para dos cosas. Una es para poder tener una relación personal con él. Y lo segundo es para que nosotros podamos cumplir un propósito en este mundo. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo toda tu vida depende de conocer quién eres y que esa identidad clara en ti te va a ayudar a poder cumplir con el propósito que Dios tiene para ti en esta tierra. ¿Ya? Entonces, vamos a orar para dar inicio y empezar a desglosar este tema. ¿Ya? Mi vida, ¿con propósito o sin sentido? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más, Dios mío, aquí estamos dándote las gracias por este santo sábado. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Dios mío, porque es a través de ella que podemos conocerte a ti. Conocer, Señor, quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo en este mundo, Señor, y hacia dónde vamos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que pueda, Señor, ayudarnos a responder todas y cada una de las interrogantes que hay en nuestro corazón. Que podamos salir de aquí convencidos, Señor, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer de aquí en adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y para desglosar este tema lo vamos a hacer en tres aspectos claves.
El primer aspecto clave es quién eres. El segundo aspecto clave es cuál es tu propósito. Y para cerrar, ojo, ya al final del video, el tercer aspecto clave, ¿cómo podemos empezar a cumplir el propósito de nuestra vida? Ese ya es el número 3, ya para cerrar. Y el aspecto clave número 1, ¿quiénes somos? A veces nos preguntan, oye, ¿quién eres? Y nosotros tenemos el carnet de identidad, lo mostramos, quizás mostramos el pasaporte, un título universitario, quizás, bueno, yo estudié esto, yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy médico, quizás los roles que cumplimos, podemos decir, no, yo soy madre, yo soy esposa, yo soy hijo, hay muchas cosas que quizás nosotros cuando nos preguntan quiénes somos, nosotros respondemos de esa manera. Pero nosotros no nos definimos ni por nuestro carnet de identidad, ni pasaporte, ni el título universitario, ni los roles que nosotros estamos cumpliendo, ni tampoco con quién nos estamos relacionando, ni los bienes materiales que podamos tener, ni siquiera lo que otros dicen de nosotros, ni lo que estamos trabajando. Estos datos no revelan nuestra identidad. ¿Qué o quién determina nuestra identidad? La única forma de nosotros saber quiénes somos es preguntándole a nuestro creador. No debemos buscar respuestas a esta pregunta dentro de nosotros, ni tampoco contando con las opiniones del mundo, porque estaríamos atando nuestra identidad a esta tierra o a cosas terrenales. Nosotros debemos buscar nuestra identidad en la mente de nuestro creador. Muchos de nosotros a veces estamos pendientes de lo que otros dicen de nosotros, de nuestros logros, las cosas que tenemos o incluso lo que pueden decir las redes sociales. Pero nada de eso nos da identidad. Si nosotros buscamos identidad en cada una de estas cosas, siempre vamos a estar insatisfechos o confundidos de quiénes somos. Y es clave porque si nosotros no sabemos quiénes somos, jamás vamos a poder cumplir con el propósito de nuestra vida. Para conocer nuestra identidad o quiénes somos, primero tenemos que entender que todos, todos somos creación de Dios. Fuimos hechos a su imagen. Somos criaturas. Esto lo explica el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Mira lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es decir, fuimos creados por Dios. Somos criaturas. Ya, todos. Somos seres creados por Él y para Él. Esto lo explica el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Mira lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y al final del versículo es clave porque dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí hay algo interesante porque a pesar de que somos creados por Dios, todos, y que todo en este mundo le pertenece al Señor, porque es para Él, no todos somos hijos de Dios. Entonces, la condición para que nosotros pasemos a ser hijos de Dios es recibir a Jesús, porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo puedes tú o cómo puedo yo ser un hijo de Dios? Entonces es aceptando a Jesús como Salvador. Inmediatamente Él nos adopta en su familia. Esto lo dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13.
Mira lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al final dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros aceptamos por fe a Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, todos somos criaturas, pero al aceptar a Jesús, ahí somos hijos de Dios. Mira lo que dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios. Y mira qué dice, por la fe en Cristo Jesús. Este versículo es clave. Una cosa es que hemos nacido de la carne y otra cosa es que nacemos del Espíritu. En Juan 3:6 lo aclara. Mira lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nos quedamos solamente con el nacimiento en la carne, nos quedamos solamente siendo criaturas. Pero en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, ya inmediatamente pasamos a ser sus hijos, hijos de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 8. Este versículo es clave. Presta atención. Mira lo que dice. Esto es, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, son nacidos del Espíritu de Dios. Nosotros debemos entender que ya venimos con una condición de pecado. Y de hecho, el rey David en el Salmo 51, versículo 5, la aclara de que todos hemos nacido en pecado. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, todos somos pecadores. Ese pecado que cometió Adán se traspasó a todos nosotros. Esto aparece en Romanos 3:23. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso fue Adán, y por el pecado la muerte, sí, la muerte pasó a todos los hombres. Al final del versículo es clave porque dice, por cuanto todos, ser una criatura de Dios y no tener a Cristo Jesús es seguir con la naturaleza pecaminosa. En Efesios 2:3, mira lo que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí dice, en los deseos de nuestra carne, ¿ves? Cuando nosotros estamos sin Cristo Jesús, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí se habla de hijos de ira, no hijos de Dios, hijos de ira. Los hijos de Dios nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él lo aclara. Hay una diferencia, si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo. Hay dos tipos de hijos. En 1 de Juan 3:10, mira lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Fíjate que aquí se habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Son dos tipos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos a través de Jesús. Y en Efesios 1:5 dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo.
según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo por amor, porque te ama. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. En el momento en que nosotros pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, el Señor empieza a darnos una nueva vida y somos nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya tu pasado, ya mi pasado no importa. Dice que aquí todo es hecho nuevo, todas son hechas nuevas. Y eso es interesante porque nacemos con una identidad de ser criaturas de Dios, pecadoras, pero en el momento en que nosotros decidimos aceptar a Jesús, ya ahora, aparte de ser criaturas, pasamos a ser hijos de Dios. Y nosotros empezamos a caminar con un nuevo propósito, con un nuevo sentido para nuestra vida, ya siendo dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Esto es súper importante. Más allá de nosotros saber quiénes somos, lo importante es saber de quiénes somos. Le pertenecemos a Jesús. Esa es la clave. Cuando nosotros decimos, ya, me interesa es saber de que ahora le pertenezco a Jesús, de que tú le perteneces a Cristo. Y ahora tu vida está en sus manos. Ahora empiezas a encontrarle sentido y propósito a todo lo que haces. ¿Ya? Nuestra mayor identidad es ser un hijo o una hija de Dios, pertenecerle al Señor, tener un Padre celestial, saber de que ya no estás solo, de que en medio de cualquier dificultad, en medio de todas las cosas que has vivido, ahora el Señor te adopta como su hijo y ahora tú empiezas a caminar como un hijo, como una hija de Dios. Y ahora tú empiezas a cumplir con la misión y el propósito por el cual Dios te creó. Para nosotros poder conocer nuestra identidad, necesitamos caminar de regreso al Padre. Y el único camino que nosotros debemos transitar para poder llegar al Padre es a través de Jesús. De hecho, Juan 14:6 lo aclara. Fíjate lo que dice. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino para nosotros volver a Dios. Jesús es la verdad para salir de los engaños de Satanás y de este mundo. Y Jesús es la vida porque nacimos muertos en pecado. Sin Cristo seguiremos muertos, sin propósito y sin sentido. Cuando Jesús nos encuentra en esa condición de criaturas pecadoras y nosotros reconocemos nuestra condición, reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz, somos perdonados a través de Él, recibimos su perdón y le entregamos nuestra vida, pasamos a ser hijos o hijas de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Interesante que nosotros podamos experimentar más allá de la doctrina, más allá de la teología, una relación verdadera con el Padre, de padre a hijo, que podamos empezar a caminar como hijos, que ya no estamos huérfanos, que ya no estamos solos, sino que ahora empezamos a caminar con la confianza de que tenemos un Padre responsable que se hace cargo de todas y cada una de nuestras necesidades, que nos va dirigiendo y nos va guiando para que nosotros podamos caminar hacia una dirección clara y que tengamos verdaderamente propósito y sentido en cada uno de los pasos que estamos andando como hijos de Dios. Aquí yo puse que hay dos falsas identidades, dos.
Hay una que es una identidad minimizada y la segunda es una identidad maximizada. Ninguna de las dos nos ayudan a cumplir con nuestro propósito. De hecho, hay un caso que yo estuve revisando en la Biblia, que fue el caso de Mefiboset, que es el caso número uno, donde él creció con muchas inseguridades porque él estaba lisiado de sus pies. Y él fue creciendo sin identidad, con muchos temores, se sentía minimizado. Y era lo que dice 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Dice, Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, fíjate lo que le dijo, que esta parte es súper importante. Él se hace la pregunta, ¿pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. La autodefinición que él tenía de sí mismo es que él era un perro muerto. ¿Quién soy yo? Aquí vemos cómo por las situaciones que él vivió, quizás errores de otras personas, le ocasionaron el daño en sus pies. Y él fue creciendo con una identidad minimizada. No valgo nada, soy un perro muerto. Quizás tú o yo, por todas las cosas que nos han pasado en la infancia, en la adolescencia, errores quizás que cometieron tus padres, tus familiares, dañaron tu vida. Y quizás tú te sientes en este momento que no vales nada, que no sirves para nada, que no tiene ningún sentido, que no sabes ni quién eres. Y tengo el segundo caso que me llamó mucho la atención, que fue el caso de Moisés. Esto lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 11. Y vemos que Moisés, cuando Dios le hace el llamado, fíjate que la primera pregunta que él hace aquí es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Él no sabía quién era, quién soy yo para que yo pueda ir a cumplir esta misión de liberar al pueblo. Al igual que Mefiboset, fíjate que él hace mención a sus limitaciones físicas. En Éxodo 4 dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. Entonces él empezaba como a decirle al Señor, no, yo tengo estos defectos, yo no creo que lo pueda hacer. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Y al final Moisés le dice a Dios, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces él mismo se tiraba para abajo con las cosas porque sentía que no tenía capacidad para hacer nada. Y hay una identidad que es maximizada, que es todo lo contrario. O sea, hay gente que de repente se siente que no tiene las habilidades, no tiene los talentos, no puedo, los errores, y las limitaciones físicas, tantas cosas. Pero hay personas que se van al otro extremo. Entonces hay una autosuficiencia, hay un orgullo, hay una soberbia, un sentimiento de que todo lo pueden, como fue el caso del rey Nabucodonosor II. Y este caso lo encontramos, por ejemplo, en Daniel 4:30. Mira lo que dice. Habló el rey y dijo, esto lo dijo el rey, fíjate, presta atención. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces vemos de que este hombre estaba ensoberbecido, que él sentía que todo lo que él estaba haciendo era producto de él, de sus capacidades, de que él había construido todo eso. Entonces, este es el otro extremo. Hay otro caso también muy similar en el caso de la identidad maximizada y es la actitud que tuvieron los constructores de la Torre de Babel. Y ellos estaban buscando identidad a través de fama. Mira lo que dice Génesis 11, versículo 4. Presta atención. Luego dijeron,
Fíjate, ¿ves? Estos eran los que estaban construyendo la Torre de Babel. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y aquí es clave, porque fíjate lo que ellos dijeron. De ese modo nos haremos ¿qué cosa? Famosos. Y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Muchos de nosotros hemos sentido que por nuestras limitaciones físicas quizás hemos tenido la autoestima baja y no sabemos quiénes somos ni qué estamos haciendo aquí, que no tenemos capacidades para hacer nada. Pero también existen los otros extremos, que sentimos de que todo lo podemos, que la fama, el poder y que todas estas cosas nos dan a nosotros identidad. Queremos hacernos famosos, queremos reconocimiento, que la gente conozca quiénes somos a través de nuestros logros. El ser humano sin Cristo busca tener su identidad, quizás a través de rodearse de personas, de pertenecer a grupos. Ah, no, es que yo estoy con esta persona que es influyente, esta persona que tiene dinero, esta persona que es famosa. Incluso buscamos sentirnos amados por otras personas. Si esta persona me presta atención, porque esta persona es valiosa, esta persona tiene capacidades, quizás yo puedo ser algo porque estoy al lado de esta persona. Buscamos la aprobación de la familia, la aprobación de los amigos, que nos estén reforzando continuamente nuestras inseguridades para que nos dé seguridad. Mendigamos amor, mendigamos atención, nos metemos en relaciones tóxicas, incluso aguantamos maltratos, abusos, o también podemos ser nosotros los que maltratamos y los que estamos continuamente dañando a las personas. Entonces, la identidad en cuanto a esa búsqueda de tener a una persona depende en este caso de quién esté a mi lado. Entonces, si yo estoy al lado de esta persona, soy alguien. Esa es una de las formas que nosotros podemos buscar identidad. Sin Cristo, el ser humano también puede buscar identidad en cosas materiales, adquirir casas, autos, joyas, vestirse con ropa costosa, tomarse el selfie o la foto con algún artículo valioso y nosotros podemos sentir de que eso nos va a mostrar que nosotros tenemos o somos alguien, tenemos definida nuestra identidad por las cosas que tenemos. ¿Ya? Entonces, aquí la identidad, en este caso, depende de lo que posee la gente. Dice, ay, si yo poseo esto, soy alguien. ¿Ya? Un concepto erróneo también. Sin Cristo, también el ser humano busca identidad a través del conocimiento o sus logros. Bueno, yo tengo este título universitario, yo me gradué, tengo estas maestrías, estos doctorados, tengo estos reconocimientos, todos mis logros profesionales, estudiantiles. También aquí vemos que es un concepto erróneo y que la identidad, en este caso, depende de lo que la persona sabe o lo que trabaja, y entonces se siente que es alguien porque tiene esto logrado. Luego tenemos otra, que es que el ser humano sin Cristo busca identidad en las opiniones de los demás. Las redes sociales aquí son clave, porque entonces buscamos que, ay, no me le dieron like, no me le dieron me gusta, entonces debe ser que no, entonces uno se bajonea, las personas se sienten de que no son nada, que no están figurando, ¿verdad? Esas son las personas que de repente están tratando de cumplir con los estándares que se establecen en la sociedad y no tienen una buena autopercepción de sí mismos. Entonces, su identidad depende de lo que piensan los demás. ¿Qué o quién determina lo que somos? ¿Y dónde estamos poniendo el fundamento de nuestra identidad? Entonces, esa pregunta es clave. El aspecto clave número dos es, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué es el propósito? El propósito es la función, ojo, prestemos atención,
la función de algo o alguien que fue determinada por su creador y esta función, ojo, fíjate que esto es clave, fue pensada antes de que fuese creado. Ese es el propósito. Cuando yo de repente tengo una taza en la mano, yo estoy tomando café o estoy tomando un jugo con esa taza o agua o lo que sea con esa taza, la persona que creó la taza ya sabía que eso era para que se tomaran líquidos con ella. Entonces, esa era la función original de la taza. Nosotros como seres humanos, para poder conocer nuestro propósito, debemos conocer la mente de nuestro creador. Es imposible que nosotros podamos conocer nuestro propósito si no conocemos el que nos diseñó. Vamos detrás de cosas, vamos detrás de personas, nos vamos poniendo metas, pero nos vamos a sentir siempre vacíos hasta que no entendamos que todo lo que estamos haciendo debe unirse con el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Nos vamos a sentir plenos y nos vamos a sentir satisfechos cuando nosotros empecemos a hacer las cosas para las que fuimos diseñados, cumpliendo con el propósito para el que fuimos creados. Aquí yo puse que hay 8 propósitos clave. El propósito número 1, como seres que fuimos creados por Dios, aparece en Efesios 2:10. Y me gustó mucho la nueva traducción viviente porque fíjate lo que dice. Pues somos, ¿qué cosa? ¿Qué somos? Somos la obra maestra de Dios. Y después continúa y dice, creados de nuevo, es decir, fuimos creados, pero después somos creados nuevamente en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y al final del versículo es clave porque dice, ¿para qué? ¿Para qué hemos sido creados nuevamente en Cristo Jesús? Dice, a fin de que hagamos qué cosa? Cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La versión Dios habla hoy es un poquito más específica porque dice, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Entonces, esto es clave. Fuimos creados para las buenas obras que Dios preparó para nosotros de antemano. Ese es el propósito número 1. El propósito número 2 es que fuimos creados en Cristo para darle gloria. Esto aparece en Isaías 43:7. Mira lo que dice. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para darle gloria y alabanza al Señor. Y la gloria de Dios es todo lo que Él es, su carácter. Cuando nosotros proyectamos el carácter de Dios, estamos proyectando lo que Él es. Y Dios ha creado muchas personas, diversidad de personas, con diferentes diseños, con distintos usos, que Él ha usado en distintos momentos para diferentes misiones también. Pero todo, todo lo que Él ha creado, incluso nuestra propia vida y todo lo que nosotros hacemos es para su gloria, todo lo que hacemos. En 1 Corintios 10:31, fíjate lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos. A pesar de que nosotros hemos sido creados para su gloria, la humanidad es tan diversa que todos somos diferentes. Tenemos distintos dones, distintos talentos, diferentes habilidades. Y Dios se particulariza en cada uno de nosotros y cada uno tiene un propósito distinto.
hacemos lucir bien a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos, brindando servicio, siendo pacificadores, amando, trabajando, con humildad, con bondad, reflejando el carácter de Jesús. Y esto es sumamente importante. Tú y yo nos vamos a sentir plenos cuando en todo lo que hagamos le demos gloria al Señor. Esa es la razón y el propósito para el cual el Señor nos ha creado, para que reflejemos su imagen en todas las áreas de nuestra vida, en los roles de la familia, como madre, como padre, como esposo, como hijos, como profesionales también, como estudiantes, como empresarios, darle gloria a Dios. Pero aquí hay algo clave, es que podremos nosotros darle gloria a Dios en medio de una tribulación, en medio de un dolor, en medio de alguna situación difícil. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, mostrando que aún confiamos en su presencia en nuestra vida cuando atravesamos las tribulaciones. Ahí nosotros estamos glorificando a Dios en medio de esas circunstancias. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que ha llamado de acuerdo a su propósito. En abundancia, en escasez, en salud o en enfermedad, en soledad, acompañados, así como Pablo, y él era un hijo de Dios y él glorificaba a Dios en cualquier circunstancia. Es interesante porque él, en medio de todo, en Filipenses 4:11, él dice que él había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación y a glorificar a Dios, porque él sabía cuál era su propósito. El propósito 3 es cuando creados en Cristo Jesús, el Señor nos ha hecho administradores o mayordomos sobre todo lo creado. Eso es un propósito, el propósito número 3. Esto aparece en Génesis 1:28. Cuando el Señor dice en la versión Nueva Biblia Viva, me gustó mucho porque mira lo que dice. Luego Dios los bendijo y les dijo, fíjate, aquí está la clave, presta atención, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Aquí está el propósito. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Entonces aquí vemos de que es para poblar la tierra y administrarla. Y este versículo me gustó mucho porque habla también de un propósito que tú y yo tenemos, que este sería el propósito número 4. Y es que el Señor nos ha enviado a esta tierra primero para pertenecerle a Él, elegirlo libremente, porque para eso nos ha dado libre albedrío, para vivir sin pecado, para decidir ser adoptados como sus hijos, darnos salvación a través de Jesús y alabar su amor. Esto lo explica Efesios capítulo 1, versículo 4, 5 y 6. Mira lo que dice. Es clave, prestemos atención. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo. Ahora aquí dice, ¿para qué? Para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que, mira lo que dice el 5, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Ahí está el propósito. Lo pensó antes de hacernos. El 6 es clave porque dice, Dios hizo todo eso ¿para qué? Y aquí continúa diciendo, lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Es clave ese versículo.
El 5 es que hemos sido creados en Cristo para obedecer y para ser salvos en Jesús. En primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y aquí te dice, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. El propósito 6 es que hemos sido creados para amarnos los unos a los otros. En primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y al final del versículo dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. El 7 es que Él nos ha creado en Cristo para ser su pueblo escogido, ser sacerdote, predicar el evangelio, ser luz en este mundo de oscuridad. Esto lo explica Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mira lo que dice. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? El propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ya para cerrar, el propósito número 8, hemos sido creados en Cristo para ser sal y luz en la tierra. En Mateo 5:13 dice, vosotros, ¿qué somos? La sal de la tierra. Y ser luz. En el 5:14 dice, vosotros, ¿qué somos? Luz del mundo. Una de las cosas que el enemigo de Dios ha hecho es atacar nuestra identidad, así como lo hizo con Jesús. Pero Cristo no se dejaba llevar por los rechazos, por las críticas, no se dejaba llevar por las tribulaciones, por la persecución, por los ataques del enemigo. Así como tú y yo no podemos dejarnos llevar por nada en este mundo que quiera definirnos. No importa lo que digan los demás, importa lo que dice Dios de ti, de mí, nuestro Padre Celestial. Debemos perseverar en obediencia a su palabra, en esa relación personal con Él, como sus hijos amados. Tener mentalidad de hijo. Si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, nada nos moverá, porque vamos a saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los hijos de Dios empezamos a sentir de que ya no encajamos en este mundo, en los estándares de este mundo. Nos sentimos ya como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y ya con este mensaje yo cierro el aspecto clave número 3. La clave para nosotros poder empezar a cumplir el propósito de nuestra vida. Primero es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Tu identidad es todo. Es todo lo que tú y yo necesitamos para empezar a cumplir nuestro propósito en esta tierra. Y vemos cómo Jesús fue impulsado a cumplir con su misión y su propósito en esta tierra cuando supo su identidad. En Mateo 3:17, fíjate lo que dice. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta frase, esta palabra que escuchó Jesús cuando fue bautizado, antes de iniciar su ministerio, cuando él conoce su identidad, era un hijo de Dios. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Justo antes de él empezar a caminar hacia su propósito, su ministerio, lo impulsó que él, a partir de ese momento, supiera quién era y qué era lo que tenía que hacer. Y me llama mucho la atención porque Dios no le dijo, eres el restaurador, eres el redentor, eres el salvador.
Ni siquiera le dijo, eres el juez. Le dijo, eres mi hijo. Su identidad como hijo de Dios no le estaba dando una función, le estaba dando una relación de padre a hijo. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Más allá de saber el propósito que nosotros tenemos que cumplir en esta tierra, importante que entendamos que Dios quiere relacionarse contigo y conmigo como padre e hijo. Que nosotros podamos entender que para Dios lo más importante es que podamos tener una relación linda con el Señor como hijos de Dios, para que podamos sentir que ya nada en este mundo nos define y que Él pueda poco a poco darnos dirección hacia lo que nosotros tenemos que hacer, dependiendo del diseño que tú y yo ya traemos, que Él ha depositado en nosotros, dones, habilidades, talentos, y empezar a utilizar todo esto para su honra y su gloria. El propósito de Jesús fue salvar, sanar, resucitar, restaurar y liberar. Y Él se mantuvo enfocado cuando Él conoció su identidad. Al igual que tú y yo, cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, nos mantendríamos enfocados en qué es lo que nosotros tenemos que hacer y empezaríamos a cumplir con el propósito de nuestra vida, al igual que Jesús, glorificando a Dios en cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, en todas las áreas de nuestra vida. En este momento el Señor nos está haciendo un llamado a salir de la condición de ser simples criaturas de Dios, de haber sido creados por el Señor, de esa condición de pecado en la cual nosotros nacimos, y decidir pasar a ser hijos de Dios. Y que el Señor pueda poco a poco irnos mostrando a través de todo lo que ha puesto en nosotros en este tiempo y en esta generación, en el entorno y en todos los ambientes en que nosotros nos estamos desenvolviendo, que podamos darle gloria a Dios como hijos de Dios, mostrar su carácter, empezar a tener una relación tan linda con el Señor, que Él nos vaya mostrando qué es lo que nosotros tenemos que hacer hasta que Jesús venga a buscarnos. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos pueda ayudar a tomar decisiones para que esa relación con nuestro Padre Celestial crezca cada día, que nos mantengamos enfocados, así como Jesús, para que en todo lo que nosotros estamos haciendo podamos darle gloria a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te llamamos Padre, Papito, Abba Padre, porque hemos tomado la decisión de aceptarte en nuestro corazón como tus hijos amados, Señor. Aceptar a Jesús. Sabemos, Dios mío, que es la única forma que nosotros podamos caminar enfocados, seguros, estables. Ya nuestra identidad no depende de lo que diga el mundo, Señor, de los bienes que tengamos, ni de las circunstancias que vivimos, sino que nuestra identidad depende, Señor, de la decisión de aceptarte en nuestro corazón. Queremos, Señor, caminar como hijos amados, así como lo hizo Jesús, enfocados, Señor, en qué es lo que tenemos que hacer. Que todo lo que has depositado en nosotros, dones, talentos, podamos darte gloria en todo lo que hagamos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Queremos avanzar seguros y confiados de que tú nos llevas de la mano como un padre lleva a su hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.